El Guadiamar, el último de los grandes afluentes que recibe el Guadalquivir y el río que vierte sus aguas a un espacio tan emblemático para la naturaleza mundial como es Doñana, el gran humedal del sur de Europa. El Guadiamar es muy importante para Doñana y lo ha sido históricamente porque es la entrada de agua a la parte norte de la marisma, o lo era históricamente. El problema es que en los años 50 se desconecta por las actuaciones para la desecación de la marisma y dejó de entrar agua en esa zona de Doñana. Como tal es la cuenca principal que vertía agua dentro de la marisma y por tanto tiene un valor de conservación muy grande. Este río ha vertebrado la comarca del Aljarafe y de la Doñana sevillana y ha sido testigo de una historia en la que durante siglos ha sido protagonista. El Guadiamar es uno de los elementos territoriales más importantes para el Aljarafe, ¿no? El Aljarafe se define como la gran parte del Aljarafe, no todo, está sobre una meseta y esa meseta está rodeada por el río Guadalquivir y el río Guadiamar, es decir, están delimitadas, ¿no? Entonces es uno de los elementos esenciales, ¿no? Yo creo que muy vinculado a toda la vida del Aljarafe de siempre, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Es decir, no se entiende el Aljarafe sin el río Guadiamar. Bueno, el río Guadiamar está intrínsecamente ligado a lo que es el ADN de mi pueblo, no puede ser de otra manera. Nosotros hemos crecido de cara al río Guadiamar. Era la playa de Sevilla, se le decía que era la playa de Sevilla. Cuando yo todavía no había nacido, la gente iba allí a bañarse y venían los vecinos de la ciudad y de otros pueblos a bañarse al río Guadiamar. Hasta que se mejoró los sistemas de transporte, que eran las carreteras, que se construyó la carretera Matalascañas, mucha gente no tenía posibilidad de ir a la playa y la forma de veranear, cuando hacía calor, era bañarse en el río. Había gente que se iba a bañar al río. Luego era una zona que era muy atractiva para la caza, para los cazadores, y desde el punto de vista económico, pues las vegas del río Guadiamar eran muy valoradas por los agricultores y para el ganado. Se tenía mucho ganado pastando vacas especialmente en sus playas. Está ligado a nuestra historia desde los fenicios y toda la historia antigua, porque ese río ha sido navegable y es lo que ha creado riqueza y que aquí hubiese un asentamiento de personas. El río es parte de nuestra seña de identidad y lo que nos ha dado la riqueza, ¿no? El Guadiamar, como eje vertebrador entre la zona norte y sur de este territorio, es importantísimo, ya no solamente a nivel ecológico, sino también, como digo, a nivel social, cultural. Hay que tener en cuenta que actividades tan importantes como el Vado del Quema, el cruce del Vado del Quema durante el Rocío, se celebran en el río Guadiamar. En el año 1998 llegué por primera vez a este lugar. El periódico en el que trabajaba me había mandado a hacer un reportaje de lo que acababa de pasar en la madrugada del 25 de abril en el río Guadiamar. No podía imaginar entonces que estaría escribiendo durante más de 3 años sobre el mayor desastre ecológico de la historia de Andalucía. Pues se vivió como lo que realmente después fue y nos dimos cuenta que había sido como un desastre ecológico, medioambiental y económico para mi pueblo y para todos los pueblos que al final recorre el río Guadiamar en su transcurrir hacia el Guadalquivir. Las noticias llegaron de los propios agricultores que tenían sus fincas pegadas en el río, fueron los primeros que dieron la voz de alarma aquí. Ya después lo vimos en las noticias y demás, pero fue un día muy doloroso, muy doloroso. Yo lo recuerdo, la preocupación de los vecinos y el haber perdido unas tierras que eran las tierras más ricas en la vega del Guadiamar, era la tierra más rica para producción agrícola y haberlas perdido. Recuerdo esa pena y ese pesar en la gente de mi pueblo.
Cuando yo me entero me da hasta vergüenza, pero sí es verdad que yo noté que algo grave era y tenía bastante envergadura y lloré. En abril del 98 yo estaba haciendo la objeción de conciencia en el observatorio que tenía la CEO Light en el Rocío, y al poner la radio tomándome el café escuché que había habido un vertido en el Guadiamar. Yo vivo en Pilas, el puente del Guadiamar que va en la carretera de Pilas a Narcaza me coge muy cerca y me fui, antes de irme para Rocío, me acerqué al puente. Todo el río estaba negro, entre negro y gris pizarra, uno a los extraños, y ahí fue la primera vez que vi el vertido. Han pasado 25 años desde que se rompió la balsa minera de Boliden a Pirsa y anegó de lodos tóxicos el Guadiamar y toda su ribera. Hoy vuelvo a recorrer como periodista la senda del río Guadiamar en busca de las huellas, de las cicatrices, si es que las hay, del vertido tóxico de 1998. Y la primera parada es el sitio donde los periodistas nos reuníamos para conseguir información de primera mano. Bueno, la venta del cruce era un punto caliente porque era donde todo el mundo pues salía desde allí para quedar. Era el punto neurálgico, realmente era de lo poco que había en esta zona de la marisma, y allí, bueno, pues desde los periodistas, los técnicos que trabajaban aquí, los camioneros, la gente de las ONG, todo el mundo acababa de alguna manera llegando a la venta del cruce. Y bueno, era un punto de encuentro donde además, bueno, pues se podía conocer la información de muchas de las cosas que iban aconteciendo a lo largo del día, en una época donde los móviles eran escasos todavía. Estamos recorriendo Entremuros, que en realidad es el río Guadiamar, cuando ya llega a la marisma, una vez que ha salido de todo lo que es el Aljarafe, y en esta zona de marisma, pues para que no inundara, como ha hecho tradicionalmente todas las tierras marismeñas, pues lo que se hizo fue construir dos muros que contenían al río dentro de los mismos, de ahí que se le llama la zona Entremuros, podríamos decir el Guadiamar entre estos dos muros. Hasta aquí, justo hasta la puerta de Entremuros, en uno de los vados que tenemos a nuestras espaldas, fue hasta donde llegaron los lodos. En ese vertido de barro también iba aguas tóxicas, entonces era época de cría. En abril ya hay muchas aves que estaban criando, pues lo primero era, para que no se perdieran las polladas, las puestas, era acercarse a la zona donde se sabía que habían puestas, que era en la zona del Parque Natural denominada Entremuros, y la gente entraba, nos llenábamos de barro hasta la tirilla, sin saber muy bien qué repercusión sanitaria podía tener esos barros. Se sabía que había tóxico, pero no sabíamos en qué grado. Una vez que ocurre la catástrofe y se empieza a pensar en el día siguiente de la limpieza, se preguntan, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque en la zona de Entremuros sí que había espacio protegido, parque natural, pero lo que era el río Guadiamar, desde aquí hacia el Aljarafe, hacia Aznalcóllar, pues no lo era. Y lo que se ocurre, bueno, pues para que esas tierras, que además que habían quedado debajo de los lodos, pues no fueran usadas para, bueno, pues actividades como la agricultura o la ganadería, para evitar problemas, no solamente que hubiera problemas de salud, sino incluso propios problemas de imagen. Hay que recordar que en aquellos momentos incluso se llegaba a decir en otros países de Europa que la fresa de Huelva o los melocotones de otra parte de España, bueno, pues estaban contaminados. Entonces, para evitar todo eso se dice, ¿qué podemos hacer? Pues creemos un corredor verde, que además viene muy bien porque a lo largo de la historia hemos ido cortando esos corredores que unían todo lo que era Doñanes con el norte, tanto en el Aljarafe como en el Condado. Vamos a aprovechar la catástrofe, convirtámosla en una oportunidad. De algo malo hacer algo bueno, ¿no? Algo de devolver el espacio a la naturaleza, de crear un espacio de sinergia entre el ser humano y el hábitat de donde estamos. El corredor verde del Guadiamar yo creo que ha sido un gran acierto, teniendo en cuenta lo que ocurrió, pues fue realmente una brillante solución el conseguir que esa parte tan importante que conecta la marisma con la sierra pudiera realmente servir de corredor ecológico para muchas especies que, como el lince ibérico y muchas otras realmente en las que no pensamos todos los días. El lince ibérico es muy icónico, ya ha entrado en nuestro imaginario. El lince es una especie que ya todos mimamos y me parece que ha ganado aceptación social, pero hay muchas otras más, hay anfibios, hay reptiles, hay aves, hay otros mamíferos, nutrias por ejemplo, que se van a beneficiar del corredor verde.
Cuando se creó el Corredor Verde del Guadiamar, se pensó en la conexión ecológica de diversas especies, ¿no? Por ejemplo, algunas tan emblemáticas como el lince. ¿Ha servido para eso el Corredor Verde? Ha servido y sobre todo porque el trabajo de restauración en la parte que se ha convertido en Corredor Verde ha sido muy importante, creando hábitat también, hasta el punto de que para especies como el lince, que es bastante móvil, tiene una capacidad de movimiento importante, puede saltar zonas agrícolas, se ha convertido en territorio. Hay linces viviendo en el Corredor Verde del Guadiamar. Y el corredor como tal ha venido a suplir o a restaurar una zona de ribera que es muy importante a la hora de conectar lo que es Doñana con Sierra Morena. Es esa conexión con vegetación y que el corredor la mejoró mucho, muy importante para Doñana, y además el propio corredor actúa como depurador natural para la calidad del agua del propio río Guadiamar, que es ahora mucho mejor de lo que era antes del vertido, gracias al corredor, a esa vegetación natural que, por contra de lo que mucha gente piensa, que es, cuando ve vegetación de ribera piensa en un río sucio, es justo lo contrario, es un río vivo, un río limpio, que tiene un agua de mejor calidad. Tras el vertido tóxico de 1998, la ciencia tuvo un papel protagonista, ¿no? Sí, normalmente cuando hay un problema social, ambiental, de salud importante y la gente le entra miedo, le entra pánico, la ciencia se vuelve muy importante, ¿no? Muy relevante, y todo el mundo acude a la ciencia para intentar resolver el problema de la mejor manera posible. Tenemos el ejemplo de la pandemia de ahora y el caso del vertido del Guadiamar del 98 es otro buen ejemplo en el que todo el mundo se pone a solicitar información y la mejor planificación posible y diseño de actuaciones por parte de la ciencia, que lo hace hasta donde se puede llegar con los medios de los que se dispone. Y aquel fue un muy buen ejemplo de esa coordinación de un comité científico, de numerosos investigadores de todo el país, coordinado por el CSIC, en el que se diseñó qué había que hacer y cómo, y se hizo un seguimiento a largo plazo que ha sido muy importante para la restauración de la zona contaminada, ¿no? Este centro de visitantes es el único que tiene el espacio natural protegido del Corredor Verde. El paisaje protegido pasan 5 años hasta que se declara también, o sea, la declaración de espacio protegido fue en 2003, entonces este año también se cumplen 20 años de la declaración del espacio protegido, y a continuación de ahí todo lo que es el uso público, aparte del centro de visitantes, las diferentes áreas recreativas, los puntos de información, miradores, diferentes observatorios, todo eso se dispone a lo largo del Corredor Verde para fomentar todo lo que es el uso público y el disfrute del espacio. Las actividades lúdicas yo creo que ha sido lo que más ha hecho como la llamada de atención a este espacio. Este espacio, la parte lúdica, que no tenía nada absolutamente cuando nosotros llegamos aquí, y sí que vimos un complemento muy necesario, o sea, que tú estés aquí, tú sepas que estás en un espacio no protegido, que aprendas cosas y sepas de dónde viene este espacio natural protegido, pero que aparte te lo pases bien, ya eso es ya la leche. Entonces, cuando haces piragua, cuando haces escalada, cuando te montas en el parque en altura, tú sabes que esa actividad la estás haciendo en un espacio natural protegido, y con ese valor encima pues lo haces con mucho más interés, ¿no? Y nosotros cuando estamos en el embarcadero, antes de hacer piragüismo, pues le explicamos que todos los árboles que ven tienen muy poquita edad, muy poquito, y con la altura que tiene, y pones en valor cómo se ha recuperado, que te metes en el agua y escuchas pájaros y puedes ver un martín pescador y puedes ver una garza. El espacio protegido del Guadiamar tiene una alta carga de uso público. Aquí, por ejemplo, en Alcázar, pues tiene un centro de visitantes muy importante, con muchísimas visitas. Creo que es el primero o el segundo centro con más visitas de toda Andalucía. Gracias a esas visitas de los ciudadanos hemos podido ser municipio turístico de Andalucía. Allí había un jardín botánico, había muchos senderos, un paisaje protegido en el que había mucha carga de uso público y muchas instalaciones puestas al uso público. Esas instalaciones hoy en día no se han mantenido, las cosas necesitan su presupuesto, porque si creas algo con lo que diversificar
la economía de los pueblos, con lo que crear empleo, con lo que concienciar a la gente y no se mantiene en el tiempo, pues no consigues el objetivo. Bueno, el corredor verde del Guadiamar, yo entiendo dos partes. El corredor como tal, que son 17.000 hectáreas y llega hasta Huelva, entendiendo la zona de especial conservación, yo creo que está en buen estado. Y la naturaleza hace su trabajo diariamente y además de manera muy eficaz, ¿no? Otra cosa son los equipamientos. Los equipamientos que se instalaron en la parte central, por ejemplo, el centro de visitantes de las Doblas o Buitrago, la zona recreativa, y salvo alguno que queda por ahí, están muy deteriorados por el vandalismo, ¿no? Esto fue un sendero por un parque botánico en pleno bosque de ribera. El abandono ha hecho mella y las personas más desaprensivas han arrancado hasta los travesaños que marcaban el camino. Muchas partes de este paisaje empiezan a parecerse a un vertedero. Este iba a ser el centro de recuperación de especies amenazadas que se iba a poner en marcha tras el vertido, una infraestructura pública que nunca llegó a estar en funcionamiento y que hoy es el escaparate del abandono de este espacio natural. Hay escasez de vigilancia, no es que tenga que haber un guarda o un agente de autoridad en cada metro, pero hay un cierto... la gente pues, ve que no hay mucha vigilancia y que quiere hacer una barrabasada, aprovecha y la hace. Pues el corredor verde del Guadiamar le hace falta muchas horas de cariño, vamos a decirlo así, porque la verdad que está un poquito abandonado. Y si digo abandonado es que lo digo con muchísimo sentimiento, intentando zarandear un poquito a la administración, que es la que tiene la competencia de hacer algo, porque nosotros a nivel de empresa colaboradora de la administración, no puedes más que avisar de ramas caídas, o sea, de árboles caídos, pero al fin y al cabo la administración es la que puede realizar los trabajos. Entonces ves que hay una dejadez tremenda, no nos tienen informados tampoco como centro de interpretación que somos.
El corredor verde del Guadiamar es hoy un apoteósico árbol caído sobre el que se siguen cerniendo terribles amenazas. Las amenazas que hay sobre el corredor verde son varias en mi manera de pensar. Por una parte, las amenazas urbanísticas, la aproximación de la urbanización o los intentos de aproximación de la urbanización hacia el río, hacia el mismo corredor. Y por otra parte, la nueva apertura de la mina, que lógicamente traerá como consecuencia el peligro de contaminación de las aguas, ¿no? Yo era director de la Estación Biológica de Doñana y tuvimos conocimiento, y realmente fue una cuestión pública, salió en los medios de comunicación, que había intención de reabrir la mina de Hondalcollar. Y muchos pensamos, vaya, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, porque después de lo que había ocurrido en el 1998, uno de los mayores desastres ambientales en Europa, no solo en Andalucía y en España, y pensar que otra vez se podía poner en operación esa gran espada de Damocles sobre Doñana, pues fue sobrecogedor. El director de la Estación Biológica de Doñana es el portavoz del instituto y es la persona que en nombre de la institución se sienta en el Consejo de Participación de Doñana con una participación de muchos agentes sociales. Hay alcaldes de nada menos que todos los municipios que tienen territorio en el parque, hay representantes de agricultores, hay representantes de universidades. En algunos momentos pues, se pueden sentar allí más de 60 personas. Este consejo quería más información. Es verdad que yo he sido el único director de la Estación Biológica de Doñana en el CSIC que ha sido cesado por un presidente. En ese momento la estación estaba involucrada en varios procesos que amenazaban Doñana. En mi humilde opinión, y lo expresé en el Consejo de Participación de Doñana, pues porque no queríamos repetir errores del pasado. El Guadiamar sigue hoy dejando su huella en la historia de la comarca del Aljarafe y de la Doñana sevillana. Ya forma parte del imaginario colectivo de muchas personas, pero la historia de este río y de su corredor ecológico aún no ha terminado de escribirse. Pues el corredor verde en el futuro, a mí me gustaría que se mantuviera tanto los senderos, que se reparase en algunos puntos que hay que reparar, que haya inversión y mantenimiento y que se trabaje en colaboración todas las administraciones. No pedimos que todo lo hagan los demás. Ese proceso de restauración donde las administraciones colaboren, donde la gente esté por la labor, da su fruto. Nosotros siempre como ayuntamiento hemos estado dispuestos y hemos colaborado en la medida que hemos podido con todas las administraciones. Se trata de hacer una autogobernanza entre todos para llegar a que el espacio sea lo que queríamos que fuese, lo que realmente estaba proyectado que fuese. Pero que esto no es hacer una obra, un cuarto de baño en tu casa y ya lo haces y has terminado. Esto necesita una continua inversión, un continuo estar encima. El Corredor Verde se ha convertido en un lugar de ocio importante en la provincia de Sevilla para los habitantes del Aljarafe, que al fin y al cabo somos, yo también vivo ahí, decenas de miles, y yo creo que estamos apreciando esa zona pulmón, una zona verde con grandes árboles, con agua, con verde, que realmente nos relaja y nos produce disfrute y felicidad. Las empresas como nosotros no conocemos otra empresa en el corredor que realice actividades. Nosotros nos gustaría también que se trabajara en red, que se trabajara en colaboración, porque muchas veces te ves sola. Se puede conseguir ese equilibrio entre la conservación medioambiental, la puesta en valor de un espacio tan importante como es el Corredor Verde de Guadiamar, tan espectacular, si lo visitáis, tan espectacular. Puede estar totalmente equilibrado con lo que es el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que también eso era parte importante del objetivo que se quería conseguir cuando se hizo esa inversión, y yo creo que todavía queda mucho por conseguir. Con la participación de la gente como zona de recreo, para hacer senderismo, para venir en bicicleta, en la zona de merendero, echar los ratos libres, pero que la prioridad fuera que la vegetación y la fauna se estuviera conservada. Bueno, el Corredor Verde del Guadiamar debería
su futuro a mí me gustaría que fuese el que está escrito en el decreto de creación de 2015 y en el decreto de creación del paisaje protegido. El corredor verde del futuro debería de ser un espacio natural bien conectado con Doñana, que permitiera la entrada de agua en la marisma, en la zona norte, un agua de buena calidad, lo cual significa que tienen que estar bien depuradas las aguas que vierten al río, al Guadiamar. Pero además, si ya puestos a pedir, yo pediría que se conectara en la zona norte y se generara de verdad un corredor que sería ejemplo en Europa, como corredor conectando dos espacios naturales muy importantes como son Sierra Morena y Doñana, y su valor es excepcional. Tener un río vivo, un río que bueno, pues tan diferente como en su momento estaba, con esta cantidad de servicios ambientales que te presta, yo creo que es algo único y que merece la pena que sigamos conservándolo. Yo lo que le espero al futuro, lo que le pido al futuro, es que mi gente sea un recurso más para vivir y que lo podamos disfrutar las generaciones futuras.